Alabado sea el nombre de Jesús. Mi nombre es Jesús A. Géliga Torres y soy instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. Dado el hecho de que nuestra congregación ha dado inicio a servicios presenciales, habíamos estimado que las clases bíblicas se reanudarían también a modo presencial. Sin embargo, nuestro pastor, el reverendo Luis E. Ruiz López, ha estimado que aún hay muchos miembros que por variadas circunstancias continuarán recibiendo las clases y las predicaciones de manera virtual. Y siendo esto así, nosotros continuaremos ofreciendo los foros bíblicos por estos medios hasta que otra cosa se disponga. Estamos convencidos que lo importante es que de una manera u otra lo hagamos en el nombre de Dios y gozándonos en ello. Y es el nombre de Dios que en el día de hoy, domingo 4 de julio de 2021, les ofrecemos el foro bíblico titulado Las pérdidas, lo vano y lo eterno. Y estará basado en el capítulo 12 de Eclesiastés, versículos del 1 al 8. Prestemos atención a la lectura de estos versos. En el nombre de Jesús, leemos el capítulo 12 de Eclesiastés, versículos del 1 al 8. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Que el Señor añada bendición a su palabra. Eclesiastés es un libro posterior al exilio, cuyo autor se llama a sí mismo Hijo de David y Rey de Jerusalén, por lo que es lógico que se le atribuya tradicionalmente al rey Salomón, aunque hay opiniones discrepantes respecto a esa autoría. En este escrito se pregunta cómo afrontar la vida, ya que nada en ella es seguro excepto la muerte. Con frecuencia se reflexiona sobre la transitoriedad de los placeres y la incertidumbre que rodea al saber humano. Y es que en términos generales se nos presenta un punto de vista pesimista en cuanto a la vida. Pero en términos generales, Eclesiastés habla principalmente a la juventud que está preparándose para ejercer el poder y a las personas ancianas que están ejerciendo el poder y muy cercanos a tener que abandonarlo por las razones que éstas sean. Leamos el primer versículo de la lección, Eclesiastés 12, del 1 al 2. Y dice de esta manera la palabra del Señor: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia.
Desde el inicio del capítulo 12 de Eclesiastés, encontramos una exhortación a buscar a Dios en tu momento presente. Esto es, a establecer una relación con Dios antes de que sea demasiado tarde. Y se hace una, pero muy especial exhortación a que las personas jóvenes se acuerden del Dios creador hoy, antes de que atraviesen por el deterioro que el tiempo trae a la vida humana. Se nos habla de la importancia de acercarnos a Dios antes de que lleguen los días malos, cuando nuestros cuerpos se envejezcan, perdamos varias de nuestras capacidades físicas y muchas de otras mentales, y no podamos tener un disfrute pleno de la vida. El texto nos exhorta a buscar al Creador antes de que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Es decir, es necesario buscar a Dios antes de que nuestra vista se deteriore de tal manera que veamos todo gris y perdamos la capacidad de distinguir los detalles de las cosas. Se nos insta a buscar al Todopoderoso en los momentos en que podemos disfrutar de sus bienandanzas y no esperar para buscarlo cuando hasta la vida nos apeste. El versículo 2 nos invita a acercarnos a Dios antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Esto de ninguna manera implica que los astros que brillan en los cielos se van a apagar. Lo que se nos está diciendo es que ya nuestra vida no será tan buena como cuando éramos jóvenes. Y no es que la ancianidad nos prive del disfrute de todas las cosas. Tal vez conservar la capacidad de disfrutar algunas cosas, pero no podremos disfrutar de todas las cosas. No de la misma manera cuando éramos jóvenes. Por un día de festejos y de disfrutes, es probable que tengamos que dedicar 3 o 4 días para descansar. Leamos ahora Eclesiastés 12, versículos del 3 al 5. Y dice de la siguiente manera: cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor de las calles. De una manera muy simbólica, el autor del pasaje bíblico nos hace una descripción del cuerpo físico en la ancianidad. Los guardas de la casa podrían referirse a los brazos o a las piernas, y es que cuando alcanzamos cierta edad, perdemos firmeza y tendemos a tambalearnos. En la mitología griega, la esfinge era una criatura mítica de destrucción y mala suerte, que se representaba con un rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave. Según esa misma mitología, la esfinge
retó a Edipo con una adivinanza para que éste determinara qué ser viviente caminaba en 4 patas por la mañana, después sobre 2 patas al mediodía y finalmente con 3 patas al atardecer. La respuesta correcta de Edipo fue el hombre, que cuando es niño camina sobre 4 patas, los adultos caminan derechos sobre 2 patas, y cuando son viejos se ayudan con una tercera pata, el bastón, hecho que más o menos describe el proceso de vida del ser humano. En la expresión, y cesarán las muelas porque han disminuido. Esto hace referencia a la pérdida de los dientes, que en los tiempos bíblicos era de gran detrimento, ya que no había ningún tipo de reemplazo para ellos. Y se dice además, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, implicando que nos podemos quedar ciegos a medida que avanzamos en edad. Hay que reconocer que esto era muy cierto en los tiempos bíblicos, ya que no existían los recursos médicos y técnicos visuales de la actualidad. Dice además, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Esto es una referencia a la pérdida de audición parcial o total en nuestra ancianidad. Aún en nuestros tiempos las capacidades auditivas se deterioran con la edad. La primera frase, cuando las puertas de afuera se cierren, es casi una descripción poética que se refiere a la pérdida del sentido del oído. Otra implicación auditiva tiene la expresión cuando se escuche la voz del ave. Y es que a las personas jóvenes ni siquiera el despertador las despierta por la mañana. Y les agrada escuchar la música al máximo volumen. Sin embargo, a las personas mayores, aún con sus dificultades auditivas, cualquier pájaro cantando al amanecer las puede despertar. Y es por lo liviano que es el sueño de estas personas. Y todas las hijas del canto serán abatidas. Las personas mayores ya no pueden cantar en la forma en que lo hacían antes. Incluso los cantantes profesionales, aquellos que alguna vez tuvieron voces magníficas, van perdiendo la calidad y la potencia de sus voces. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro. Una de las características de la gente mayor es que cualquier cosa, por más simple que sea, se les dificulta o les causa temor. De hecho, aún en nuestra juventud, existen cosas que sentimos que se nos dificultan, y esto se va multiplicando a medida que llegamos a la edad avanzada. Florecerá el almendro. Se refiere a que llegará el momento en que el color de nuestro cabello se tornará blanco, y la langosta sea una carga y se pierde el apetito. Esta frase se debate, pero parece ser una referencia a que se dificultará el levantarnos con nuestras piernas, usando nuestras propias piernas. Y dice además, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por la calle. Esto es un recordatorio de que nuestro caminar debe estar dirigido hacia nuestra morada eterna. Veamos ahora los versos finales de la lección. Eclesiastés 12, del 6 al 8. Y dicen así: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, digo el predicador, todo es vanidad. Releemos el versículo 6. Antes de que la cadena de plata se quiebre
y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Este versículo nos hace un listado de órganos del cuerpo, y se nos dice que al final de la vida estos dejarán de funcionar efectivamente. La cadena de plata es la médula espinal, el cuenco de oro es la cabeza, donde está ubicado nuestro cerebro. El funcionamiento del cerebro decrece en eficiencia con el aumento de la edad, y en el momento de la muerte deja de funcionar por completo. El cántaro que se quiebra junto a la fuente se refiere a los pulmones. La polea o la rueda que se rompe sobre el pozo es el corazón, que habrá de dejar de bombear sangre a través del cuerpo. Toda esta descripción es una imagen del deterioro de la ancianidad que finalmente conduce a la muerte. La vida no puede mantenerse sin el funcionamiento de estos órganos. En el versículo 7 dijo el escritor: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y es que el cuerpo físico descansará y retornará a la tierra, pero el espíritu o el alma regresa a Dios, que fue quien lo dio. Segunda de Corintios 5:8 nos dice que confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto es, el alma regresa inmediatamente a Dios. El cuerpo es simplemente un tabernáculo, una tienda de campaña en la que vivimos. Es como una envoltura externa. El alma va a estar con Dios. Luego el versículo 8 nos dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y es que la vida es un vacío total si solo vivimos para aquí y para ahora. Y ese es el fundamento principal de esta porción del capítulo 12 de Eclesiastés. No podemos darnos el lujo de esperar al momento en que lleguen los días malos, cuando nuestros cuerpos se envejezcan y perdamos varias de nuestras habilidades físicas y mentales, para entonces iniciar la búsqueda del Creador. Queridos hermanos, no existe una respuesta humana sencilla que nos permita resolver los problemas de nuestras vidas. Jesucristo es la única solución. Entreguémonos a Él a tiempo. Y si no lo has hecho, este es el tiempo propicio. Él mismo nos dijo en Juan 6:37, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Acuda usted a Él ahora mismo y sea salvo por toda la eternidad. Oremos por eso, hermanos. Padre nuestro y Señor del universo, retira de nuestros ojos el velo que nuestra propia interpretación de las cosas nos impide de ver las tuyas. No permita, Señor, de lo creado que ha sido de nuestros conceptos erróneos, nos arrastremos los unos a los otros al abismo. Permite que aún en medio de nuestras limitaciones humanas podamos escuchar tu voz y danos el discernimiento para que en absoluta obediencia sigamos tus preceptos y no estemos sujetos a las vanidades de este mundo. En nombre de Jesús. Amén.